Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la esfera y el casquete esférico. Para esto primero definamos lo que son los cuerpos redondos o de revolución, que son formas tridimensionales que se crean al girar una figura bidimensional alrededor de un eje. Imaginemos que tomamos una figura plana y la hacemos girar alrededor de una línea para formar un objeto en 3 dimensiones. A eso nos referimos cuando hablamos de cuerpos de revolución. Ahora sí podemos definir lo que es una esfera, que es un sólido de revolución que resulta de girar un semicírculo alrededor de su diámetro. La figura que encontramos acá es exactamente un semicírculo. Y este semicírculo como tal es una figura geométrica que consiste en la mitad de un círculo. Se forma al tomar un círculo y dividirlo en 2 partes iguales. De este semicírculo vamos a ver algunos de los elementos que me lo conforman. Para esto empecemos con el radio, que en sí el radio del semicírculo es la misma distancia del círculo completo del que se ha venido formando este semicírculo. Esta línea que encontramos acá es el radio de mi semicírculo. También encontramos el diámetro, que también, al igual que el radio, es la misma distancia que hay del diámetro de un círculo completo. Esa vendría a ser el diámetro de un semicírculo. Esta línea que encontramos acá. Otro de los elementos del semicírculo es la cuerda. Y la cuerda de un semicírculo es cualquier segmento de recta que une 2 puntos de la curva del semicírculo, como en el caso que encontramos acá. Esta es la cuerda de este semicírculo. Y pues sabemos que la cuerda más larga, pues en este caso es el diámetro, que es la línea más larga del semicírculo. Otro elemento que también encontramos en los semicírculos es el área. ¿Y qué vendría a ser el área de un semicírculo? Pues el área de un semicírculo es la mitad del área de un círculo. Sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, entonces la mitad de esa área es lo que nosotros conocemos como el área de mi semicírculo. Y con esta ecuación es que la trabajamos. A continuación veamos lo que es un círculo completo. Y de este círculo pues podemos decir que es una figura geométrica plana y cerrada que se caracteriza por tener todos sus puntos a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Si este es el centro, todos los puntos que estén equidistantes o a igual distancia de este punto es lo que me conforma el círculo. Ahora veamos los elementos de un círculo. Para eso tenemos la circunferencia. ¿Y qué es la circunferencia? Pues la circunferencia es la línea que me bordea el círculo. Esta línea formada por cada uno de los puntos que me bordea el círculo es lo que nosotros conocemos como la circunferencia. Tenemos otro elemento que también muy conocido, que es el centro. En este caso el centro de la circunferencia es un punto de este plano que es equidistante a cualquiera de los puntos de la circunferencia. Eso es básicamente el centro. También tenemos otro punto que es el radio. Y el radio es la distancia que hay desde el centro del círculo a cualquier punto de la circunferencia. Entonces aquí podemos vislumbrar lo que es nuestro radio. Otro elemento que también conocemos es el diámetro, y el diámetro es la línea que me divide la circunferencia en 2 partes iguales. Y podemos decir que una circunferencia, dependiendo de donde la cojamos, pues tiene infinitos diámetros, ¿no? Sin embargo, esta, que es la distancia más larga que se puede medir dentro de una circunferencia, que pasa por el centro, es lo que normalmente nosotros conocemos como el diámetro. Esta línea que cruza por el centro de la circunferencia y que me divide la circunferencia en 2 partes iguales. Tenemos también el otro elemento que tenemos acá, es la longitud de la circunferencia. ¿Qué viene siendo la longitud de la circunferencia? Pues simplemente es esta línea que me bordea el círculo. Dicho de otra manera, cuando hablamos de circunferencia o longitud de la circunferencia, podríamos decir que estamos hablando del mismo concepto. Sin embargo, la línea como tal, esta línea es lo que me permite definir la longitud de una circunferencia. Es como si yo cogiera un cordón, cortara y me quedara esta línea. Eso es, la medida de todas las circunferencias se define por longitud igual a 2πr. Es una ecuación o una fórmula matemática que me permite calcular el valor de una circunferencia teniendo en cuenta el radio, ¿sí? Con esa condición es lo único que nosotros necesitamos identificar para saber qué tan grande es una circunferencia. Con la medida del radio identificamos el tamaño de la circunferencia. Entonces recordemos aquí lo que estamos hablando de los elementos de un círculo. Tenemos a la circunferencia, que es la línea curva que forma el borde del círculo. Tenemos el centro, que es un punto que es equidistante a cualquiera de los puntos de la circunferencia. Tenemos el radio, que es una línea que va desde el centro de la circunferencia a cualquier punto de esta.
Tenemos el diámetro, que es una línea que me divide la circunferencia en dos partes iguales, y tenemos la longitud de la circunferencia, que es esta línea, el tamaño de la línea que me forma el círculo, que lo podemos calcular con la ecuación L igual a 2πr. Bueno, después de este pequeño resumen, definamos aquí también lo que es otro de los elementos del círculo, que es el área. El área del círculo es la medida del espacio interior del círculo y se calcula a través de la ecuación A es igual a pi por radio al cuadrado. Es el doble de media semicircunferencia. La ecuación para una circunferencia podemos definirla como A igual a pi por radio al cuadrado, donde ¿quién es pi? Pi es la vez que cabe el radio en media circunferencia, que es simplemente 3 veces y un pedacito, y ese pedacito es 3,1416 aproximadamente, el valor que nosotros conocemos como pi o la constante. Y el radio sí depende de la longitud o el tamaño del radio de la circunferencia. Otro elemento que también tenemos acá es la cuerda, y la cuerda es ese segmento de recta que une dos puntos en la superficie del círculo. Recordemos que la cuerda más larga es el diámetro. Siendo esto una superficie plana, pues esos serían sus elementos, los elementos del círculo. Ahora veamos lo que tiene que ver con una esfera, que es simplemente ¿qué? Pues es simplemente poner a rotar esa media semicircunferencia, formar el círculo y seguir rotando, que es lo que me va a permitir formar la esfera. En pocas palabras, una esfera es el sólido de revolución que resulta de girar un semicírculo alrededor de su diámetro. Eso en sí es una esfera. ¿Qué elementos tiene una esfera? Uno de los elementos es la superficie de la esfera, que vendría siendo ¿qué? La capa exterior de la esfera. Eso es la superficie de la esfera, la capa que me conforma la esfera. Y podemos decir que por lo general esta es completamente lisa y no tiene ángulos. Tenemos otro elemento que es el centro de la esfera, y el centro pues es el punto del espacio que se encuentra dentro de la esfera, que es equidistante a cualquier punto de la superficie de la esfera. Eso vendría a ser el centro, ese punto que se encuentra en el espacio que es equidistante a cualquier punto de la esfera. También tenemos lo que nosotros denominamos el diámetro de la esfera, que es la línea que me divide esa esfera en dos partes iguales, ¿sí? Es el segmento de recta que pasa por el centro de la esfera y une dos puntos opuestos de la superficie, es lo que nosotros conocemos como el diámetro. Otro elemento que también tenemos es el radio, que es la distancia que hay desde el centro de la esfera hasta cualquier punto de la superficie de esta. Esa distancia es lo que nosotros denominamos el radio. Por lo general el radio, al igual que en la circunferencia y en el semicírculo, podríamos decir que es la línea que me permite determinar el tamaño de la esfera. También tenemos otra línea que es la cuerda, que es un segmento de recta que une dos puntos dentro de la esfera, ¿sí? Eso es una cuerda, la línea que me une dos puntos dentro de la superficie de la esfera. A diferencia del semicírculo y el círculo, una esfera tiene algo adicional, un elemento adicional que se llama los polos, que son los dos puntos de corte del eje de giro de la superficie esférica. A cada uno de esos puntos le denominamos los polos, son estos puntos que encontramos acá. Y también encontramos en las esferas algo que se denomina el eje de giro. ¿Qué viene siendo el eje de giro? Pues es una recta que pasa por el centro de la esfera y que une los dos polos, o sea, los dos puntos anteriores. Ese es el eje de giro. En pocas palabras, podríamos decir entonces que una esfera, ¿qué es? Es una figura geométrica tridimensional que se caracteriza por ser redonda y tener todos sus puntos a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Siendo esta un sólido de revolución, la forma como podemos representar la esfera es simplemente haciendo girar o rotar media circunferencia. Si la hacemos rotar, vamos a encontrar la esfera muy similar a la que estamos viendo en la pantalla. A continuación, veamos lo que es el casquete esférico. Un casquete esférico es una porción de la superficie de una esfera que está delimitada por un plano, tal y como lo observamos aquí en la figura. Tenemos un plano que me limita una circunferencia y me deja lo que nosotros normalmente conocemos como un casquete esférico. Ese plano puede pasar a través del centro de la circunferencia o puede estar inclinado en relación con el eje de la esfera. Puede no necesariamente pasar por el centro de la circunferencia. Bueno, otra definición de lo que es un casquete esférico es que es una porción de una esfera cortada por un plano, tal y como lo vemos aquí en la figura. Vamos a ver también los elementos del casquete esférico.
Definamos inicialmente lo que es el centro. El centro de un casquete esférico, ¿qué es? Es un punto en el espacio desde el cual todos los puntos de la superficie del casquete esférico se encuentran equidistantes, se encuentran a una misma distancia de este punto. Al igual que la semicircunferencia y el círculo, pues podemos decir que también tenemos un radio como uno de los elementos del casquete esférico. ¿Y qué es el radio? Pues es la distancia que es desde el centro del casquete hasta cualquier punto de la superficie curva de este casquete esférico. Tenemos también como otro elemento la altura del casquete esférico, que es la distancia perpendicular entre las bases del casquete esférico. Es una medida clave para determinar la forma y el tamaño del casquete esférico. Esta altura, que normalmente se representa con la letra H, es la que me permite identificar el valor de la medida del casquete esférico. Dependiendo de donde se haga el corte por el plano, vamos a tener una cierta altura, y esa altura es la que me determina ese valor del casquete esférico. Otro elemento son las bases, que son los círculos que se forman acá, que se limitan acá en la parte superior o inferior del casquete esférico. Puede ser en la parte de arriba, que es la parte superior, o la parte inferior del casquete esférico. Estos círculos son perpendiculares al eje de simetría y tienen el mismo radio de la esfera de la cual se obtiene el casquete. Repasemos nuevamente estos conceptos. Decimos que el centro es este punto que es equidistante a cualquier parte de la esfera. Sabemos que el plano que me determina la esfera me determina la distancia que hay desde ese punto central a cualquier parte de la esfera, que vamos a denominar radio. Adicionalmente, tenemos la altura, que está determinado por el plano, por el corte del plano. Dependiendo de donde se haga el plano, me va a determinar el tamaño de la altura del casquete que se me forma en la esfera. Y esta distancia es la que me va a permitir identificar la medida de ese casquete. Las bases van a ser los círculos que me delimitan la parte superior e inferior del casquete esférico. Estos círculos son perpendiculares al eje de simetría del casquete y van a tener el mismo radio que la esfera si esta cruza exactamente, si el plano que me corta la esfera cruza exactamente por la mitad de la esfera. De lo contrario, pueden variar estas medidas. Ahora, veamos otros elementos del casquete esférico. Tenemos la superficie curva, que es la parte del casquete esférico que forma la porción de la superficie de una esfera. Esta superficie curva se encuentra entre las bases del casquete, ¿cierto? Es la superficie curva. Tenemos también lo que es el vértice, que es el punto más alto del casquete esférico, donde se intersectan tanto el eje de la esfera como el plano secante, el plano que me forma la esfera. Entonces, otro elemento sería pues el eje, que es la línea recta que pasa por el centro de la esfera y el vértice del casquete esférico. Esta línea que pasa por el centro de la esfera y el vértice del casquete esférico es lo que nosotros llamamos el eje. Otro elemento es el ángulo de apertura, que es el ángulo formado por los planos que cortan la esfera y generan el casquete. El ángulo que me forma ese casquete esférico, lo que nosotros conocemos como el ángulo de apertura. También tenemos la zona esférica, que es la superficie curva del casquete esférico. Esta es la zona esférica. Adicional a estos elementos, también tenemos lo que es el área de un casquete esférico, que es el área de la superficie curva que forma parte de la superficie de una esfera y está delimitada por un plano. Específicamente, esta área tiene una fórmula general que me permite calcular el área de un casquete esférico y está dada por el área igual a 2πr por la altura. O sea, si tenemos el radio y tenemos la altura, podemos calcular el área que me forma ese casquete esférico. Como dijimos anteriormente, la altura me va a permitir identificar el valor o el tamaño del casquete esférico, donde R es el radio de la esfera del cual se obtiene el casquete, H es la altura del casquete, A es el área y pi es una constante que equivale a 3,1416 aproximadamente. Bueno, otro de los elementos del casquete esférico es el volumen, que es el espacio tridimensional contenido dentro de este casquete esférico. Al igual que el área, pues el volumen del casquete esférico tiene una ecuación matemática, en la cual me permite calcular para cualquier casquete esférico su volumen. Y es equivalente a ¿qué? A 1/3 multiplicado por el valor de pi y la altura al cuadrado. A la vez, esto multiplicado por 3 veces el radio menos la altura del casquete esférico. Mediante esa ecuación es que podemos calcular
el volumen de cualquier casquete esférico, donde B pues es el volumen del casquete esférico, R es el radio de la esfera y H es la altura del casquete. En pocas palabras, estos vendrían a ser los elementos de un casquete esférico. Bueno, al igual que siempre, pues les voy a dejar aquí algunas preguntas relacionadas con la esfera y el casquete esférico. Y como siempre, les agradezco por estar en este video y nos veremos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.